Me despidieron un viernes por la tarde. Así, sin aviso, sin una conversación previa, sin señales de advertencia, sin nada. Después de 5 años dedicándole mi vida entera a esa empresa, me echaron como si fuera basura que ya no servía. Y lo peor no fue perder el trabajo. Lo peor fue descubrir, días después, que todo había sido planeado con meses de anticipación para robarme lo único que realmente me pertenecía: mi creación, mi software, mi alma convertida en líneas de código. Pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que yo había leído cada palabra de mi contrato, cada cláusula, cada letra pequeña que pensaron que nunca revisaría. Y esa lectura minuciosa, esa obsesión por entender lo que estaba firmando, fue exactamente lo que me salvó de perderlo todo. Mi nombre es Sofía Mendoza y soy ingeniera en sistemas. Trabajaba para TechVision, una empresa mediana de desarrollo de software en Ciudad de México. Cuando entré ahí, era una compañía con apenas 30 empleados, oficinas modestas y grandes aspiraciones. Yo fui una de las primeras desarrolladoras senior que contrataron. Me prometieron crecimiento, participación en proyectos importantes y la oportunidad de innovar sin límites. Y yo les creí. Les creí con toda mi alma, con toda mi ingenuidad, con toda mi pasión por la tecnología. Si tú también has confiado demasiado en las promesas de una empresa, si alguna vez sentiste que tu lealtad no fue valorada, suscríbete a este canal, porque lo que voy a contarte podría salvarte de cometer los mismos errores que yo casi cometo. Durante los primeros 2 años, trabajé en proyectos estándar, aplicaciones corporativas, sistemas de gestión, nada del otro mundo. Pero yo siempre tuve una idea rondando en mi cabeza, una obsesión que me despertaba a las 3 de la madrugada con la mente acelerada, una plataforma de gestión de datos en tiempo real que utilizara inteligencia artificial predictiva para optimizar cadenas de suministro. Sonaba complicado, lo sé, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que era revolucionario. Pasé noches enteras diseñando el algoritmo base, estructurando la arquitectura, probando prototipos en mi tiempo libre, usando mi propia computadora, mi propio internet, mis propios recursos. Un día, el director de tecnología, Ricardo Zamora, me preguntó en qué estaba trabajando fuera de horario. Me lo preguntó con esa sonrisa amigable que proyectaba confianza, como si realmente le importara mi desarrollo profesional. Yo, ingenua y emocionada, le conté todo. Le mostré mis avances, le expliqué el potencial comercial, le hice una presentación completa con gráficos y proyecciones. Sus ojos brillaron de una manera que en ese momento interpreté como entusiasmo profesional. Ahora sé que era ambición pura, descontrolada y despiadada. Me dijo que la empresa estaría encantada de respaldar mi proyecto, que me darían recursos ilimitados, tiempo dedicado y un equipo completo para desarrollarlo. Solo necesitaba firmar un acuerdo de confidencialidad y desarrollo conjunto. Ahí fue donde cometí mi primer error, pero también donde, sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, puse mi primera trampa para ellos. Firmé el documento, sí, pero antes pasé 3 días enteros revisándolo línea por línea con una abogada amiga mía, Daniela Ruiz. Ella me advirtió sobre varias cláusulas abusivas, esas letras pequeñas que las empresas esconden esperando que nadie las lea, y me ayudó a negociar cambios. La empresa aceptó algunas modificaciones que parecían menores para ellos, ajustes sin importancia en su perspectiva, pero que para mí significaban protección legal absoluta. Una de esas cláusulas establecía que cualquier desarrollo basado en ideas conceptuales previas al empleo o presentadas antes de la firma del acuerdo de desarrollo conjunto seguía siendo propiedad intelectual del creador original, a menos que se especificara explícitamente lo contrario en un anexo firmado por ambas partes. Esa cláusula, esas pocas líneas que negociamos un martes por la tarde, salvó mi vida profesional, y ellos jamás la leyeron con verdadera atención. Durante los siguientes 2 años, desarrollé la plataforma completa. Le puse el nombre de Nexus Flow. Trabajé día y noche, fines de semana, días festivos, mientras mis amigas salían a divertirse y mi familia me rogaba que descansara. La empresa me proporcionó algunos recursos, sí, pero el 90% del trabajo creativo, del diseño del algoritmo innovador y de la arquitectura revolucionaria salió directamente de mi cabeza. Yo era Nexus Flow, y Nexus Flow era yo. Cada línea de código llevaba mi esencia, mi forma de pensar, mi visión del futuro.
La plataforma empezó a dar resultados increíbles en las pruebas internas. Las métricas superaban todas las expectativas. Empresas grandes comenzaron a interesarse. Primero fueron consultas informales, luego reuniones serias con ejecutivos de alto nivel, después propuestas formales con cifras que me mareaban. TechVision estaba eufórica. Ricardo me felicitaba constantemente. Me decía que era su desarrolladora estrella, que el futuro de la empresa dependía de mi genialidad. Yo me sentía valorada, importante, parte de algo grande y trascendental. Pero todo cambió cuando llegó la oferta de Venture Corp, una multinacional estadounidense con operaciones en toda América Latina y una reputación impecable. Querían comprar los derechos completos de Nexus Flow por $150 millones. Sí, escuchaste bien. 150 millones. Era una cifra que ni en mis sueños más ambiciosos y locos había imaginado. Yo esperaba ingenuamente que la empresa me incluyera en las negociaciones, que reconociera mi papel fundamental, que me ofreciera al menos un porcentaje justo de esa venta monumental. Pero no. En lugar de eso, me despidieron. Un viernes por la tarde, 3 semanas exactas antes de cerrar el acuerdo con Venture Corp, Ricardo me llamó a su oficina. Había también un tipo de recursos humanos que nunca había visto antes, con cara de piedra, traje gris y un folder manila en las manos como si fuera una sentencia de muerte. Ricardo ni siquiera tuvo el valor, la decencia mínima, de mirarme a los ojos cuando habló. Me dijo que la empresa estaba reestructurando su departamento de tecnología, que mi posición ya no era necesaria, que me darían 3 meses de indemnización según la ley, y que debía entregar todos mis accesos inmediatamente. Inmediatamente, como si fuera una criminal. Me quedé completamente paralizada. No podía creer, no podía procesar lo que estaba escuchando. Les pregunté por Nexus Flow, por mi proyecto, por todo lo que había construido con mis propias manos y mi propia mente. Ricardo finalmente me miró y dijo con una frialdad que jamás olvidaré, que me persigue hasta hoy en mis peores pesadillas. Nexus Flow es propiedad de TechVision. Tú solo eras una empleada que cumplía con su trabajo asignado. No hay nada más que discutir aquí. Salí de esa oficina temblando de rabia e impotencia, con las piernas débiles y el corazón destrozado. Recogí mis cosas personales mientras todos mis compañeros me miraban con lástima. Algunos me abrazaron con lágrimas en los ojos. Otros desviaron la mirada avergonzados. Nadie se atrevió a cuestionar la decisión. Así funcionan las empresas. Protegen al poderoso y sacrifican al vulnerable sin pensarlo 2 veces. Pero yo no era tan vulnerable como ellos pensaban. Esa misma noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi garganta dolía y mis ojos estaban hinchados. Luego llamé a Daniela, mi abogada amiga. Le conté todo lo que había pasado con la voz entrecortada. Ella me escuchó en silencio absoluto, y después me dijo algo que cambió todo el panorama. Sofía, acuérdate de la cláusula de propiedad intelectual previa que negociamos. ¿Tienes pruebas documentadas de que desarrollaste el concepto base de Nexus Flow antes de firmar el acuerdo de desarrollo conjunto con TechVision? Y ahí fue cuando recordé. Tenía todo. Correos electrónicos donde había discutido la idea original con colegas de la universidad meses antes de entrar a TechVision. Documentos de diseño con fecha y hora certificada en mi cuenta de nube personal. Hasta un video de una presentación que había hecho en un seminario académico sobre algoritmos predictivos, donde explicaba detalladamente los principios fundamentales que después se convertirían en el corazón de Nexus Flow. Daniela sonrió del otro lado del teléfono. Pude escuchar el alivio en su voz cuando dijo: «Entonces tenemos un caso, y uno muy, muy fuerte». El lunes siguiente, Daniela ya tenía preparada una carta legal contundente dirigida simultáneamente a TechVision y a Venture Corp. En ella, establecía claramente mi reclamo de propiedad intelectual sobre los elementos conceptuales y estructurales fundamentales de Nexus Flow, basándose en la cláusula del contrato que habíamos negociado años atrás. Además, adjuntamos todas las pruebas irrefutables: correos, documentos técnicos, videos, testimonios de profesores universitarios y colegas que podían confirmar bajo juramento que yo había desarrollado esas ideas innovadoras mucho antes de mi vinculación con TechVision. La carta incluía una advertencia legal clara y directa. Cualquier transacción comercial que involucrara Nexus Flow sin mi consentimiento explícito y por escrito
constituiría una violación grave de mis derechos de propiedad intelectual y estaría sujeta a acciones legales inmediatas, incluyendo medidas cautelares que podrían detener completamente la operación millonaria. Enviamos copias certificadas a TechVision, a Venture Corp y a los departamentos legales de ambas empresas. Y luego esperamos con el corazón acelerado. La respuesta no tardó en llegar. 2 días después, Ricardo me llamó personalmente a mi celular. Su tono había cambiado completamente. Era irreconocible. Ya no era el jefe arrogante y frío que me había despedido sin mirarme a los ojos. Ahora sonaba nervioso, casi desesperado, como si estuviera al borde de un colapso. Me pidió que fuéramos razonables, que él no había querido que las cosas terminaran así, que seguramente podíamos llegar a un acuerdo beneficioso para todos. Le dije con toda la calma que pude reunir que cualquier conversación debía hacerse exclusivamente a través de mi abogada, y colgué sin decir nada más. Pero la verdadera explosión, el verdadero caos, vino de Venture Corp. Su departamento legal entró en pánico total. Ellos estaban a punto de pagar $150 millones por una tecnología que, potencialmente, tenía problemas serios de propiedad intelectual no resueltos. En el mundo corporativo internacional, eso es una pesadilla absoluta. Ninguna empresa seria, ningún ejecutivo responsable, compra algo si existe aunque sea una mínima posibilidad de que los derechos de propiedad no estén completamente claros. Y nosotros no habíamos creado una mínima posibilidad, habíamos creado una bomba legal de alto impacto. Si sientes que tu corazón late más rápido escuchando esta historia, si alguna vez has sido traicionado por personas en las que confiabas, suscríbete a este canal, porque lo que viene ahora fue una batalla que cambió mi vida para siempre. Venture Corp suspendió inmediatamente todas las negociaciones con TechVision. Congelaron el proceso completo. Exigieron una auditoría exhaustiva de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con Nexus Flow. Y cuando TechVision no pudo proporcionar documentación clara, convincente y sin contradicciones que demostrara su propiedad total sobre los elementos fundamentales de la plataforma, Venture Corp amenazó seriamente con cancelar el acuerdo definitivamente y buscar otras opciones en el mercado. TechVision estaba en una situación absolutamente imposible. Sin ese acuerdo de 150 millones, la empresa enfrentaba problemas financieros devastadores. Habían tomado préstamos bancarios importantes apostando ciegamente a que esa venta se concretaría sin problemas. Habían hecho promesas vinculantes a inversores. Habían expandido operaciones precipitadamente, todo basado en el dinero que esperaban recibir con certeza. Y ahora, por mi culpa según ellos, todo eso estaba en peligro de colapsar. Los dueños de TechVision, los hermanos Villalobos, finalmente decidieron intervenir directamente. Me pidieron una reunión urgente. Esta vez no fue en la oficina fría de Ricardo, sino en un restaurante elegante del centro de la ciudad, con manteles blancos y meseros discretos. Llegaron con sus abogados corporativos, con caras largas y trajes caros que no podían ocultar su desesperación evidente. Me ofrecieron dinero. Primero $500,000 por renunciar voluntariamente a cualquier reclamo presente o futuro. Les dije que no con firmeza. Subieron la oferta a $1 millón. Les dije que no nuevamente. Llegaron a 3 millones y perdieron completamente la paciencia profesional. Uno de los hermanos golpeó la mesa con el puño cerrado y me dijo que estaba siendo completamente irracional, que jamás en mi vida ganaría más dinero del que me estaban ofreciendo generosamente, que estaba arruinando a una empresa entera, destruyendo empleos, solo por orgullo personal. Daniela, que estaba sentada firmemente a mi lado como una roca, respondió con una calma impresionante que me llenó de fuerza. Nuestra propuesta es simple y no negociable. Queremos el 10% exacto de la transacción total con Venture Corp, más el reconocimiento público oficial de Sofía como creadora conceptual de Nexus Flow, más una disculpa formal corporativa por despido injustificado. Y queremos todo eso firmado, certificado y protocolizado legalmente antes de que se cierre el acuerdo. Se hizo un silencio denso y tenso. Los hermanos Villalobos se miraron entre ellos con expresiones derrotadas. 10% de 150 millones eran $15 millones. Una fortuna absoluta para mí, pero también la única manera realista de salvar su negocio y su reputación. Las negociaciones intensas duraron 2 semanas más completas. Fueron días de tensión constante e insoportable, de llamadas a medianoche,
de amenazas veladas por parte de sus abogados y contraofensivas legales brillantes de Daniela. TechVision intentó absolutamente todo para reducir mi participación económica. Ofrecieron 7%, luego 8%, luego 9%. Nosotros nos mantuvimos firmes, inquebrantables, en el 10%. Daniela era una negociadora implacable, y yo había aprendido rápidamente a no ceder ni un milímetro ante la presión corporativa. Mientras tanto, Venture Corp observaba todo desde afuera con creciente impaciencia, cada vez más frustrados con la situación. Ellos querían desesperadamente cerrar el acuerdo, pero no iban a arriesgarse a una demanda millonaria posterior por problemas graves de propiedad intelectual. Necesitaban absolutamente que yo firmara un documento legal liberando cualquier reclamo futuro, y yo no iba a firmar absolutamente nada hasta obtener exactamente lo que me correspondía por derecho. En medio de todo este caos legal, empezaron a salir cosas turbias y oscuras sobre TechVision. Un ex empleado descontento del departamento legal filtró información explosiva a un medio especializado en tecnología. Según esos documentos internos confidenciales, los directivos habían planeado mi despido con meses de anticipación, específicamente para evitar compartir las ganancias millonarias de la venta de Nexus Flow conmigo. Habían consultado discretamente con abogados externos sobre cómo limpiar legalmente la propiedad intelectual, eliminando estratégicamente a los creadores originales antes de vender. Era una estrategia corporativa despiadada, calculada y en muchos aspectos fundamentales, completamente ilegal. La noticia causó un revuelo enorme en toda la comunidad tecnológica mexicana. Otros desarrolladores comenzaron a contar públicamente historias similares de abuso. Casos documentados de empresas que habían explotado sistemáticamente el trabajo creativo de sus empleados talentosos y luego los habían desechado cruelmente antes de obtener las ganancias millonarias. Mi caso se convirtió rápidamente en un símbolo de algo mucho más grande. Dejó de ser solo sobre mí y Nexus Flow. Se convirtió en una conversación nacional urgente sobre justicia laboral, derechos fundamentales de los creadores y ética empresarial básica en la industria tecnológica. La presión pública fue absolutamente enorme e implacable. TechVision empezó a recibir críticas devastadoras en redes sociales, artículos negativos en medios de comunicación importantes y hasta cuestionamientos serios de algunos de sus clientes actuales más grandes. Su reputación estaba completamente en juego. Y en el mundo corporativo de los negocios, la reputación es literalmente dinero contante y sonante. Finalmente, después de días agotadores de tensión, cedieron por completo. Aceptaron todas nuestras condiciones sin excepciones, 10% exacto de la transacción, reconocimiento público completo, disculpa formal corporativa. Además, Daniela negoció brillantemente una cláusula adicional importante. TechVision debía implementar obligatoriamente un nuevo protocolo interno de propiedad intelectual que protegiera mucho mejor a sus empleados creativos en todos los futuros proyectos. No era solo una victoria personal para mí. Era un cambio estructural que beneficiaría a decenas de otros desarrolladores. El día de la firma oficial fue completamente surreal. Estábamos en una sala de conferencias enorme e intimidante, con abogados serios de 3 empresas diferentes, montañas literales de documentos legales y una tensión palpable que se podía cortar con cuchillo. Firmé papel tras papel tras papel, consciente de que cada uno de esos garabatos representaba años enteros de mi vida, noches sin dormir trabajando, sacrificios personales inmensos y una batalla legal que jamás pensé que tendría que pelear. Cuando finalmente terminó todo, cuando todos los documentos estuvieron firmados, certificados y legalmente vinculantes, me levanté lentamente de la mesa, sintiéndome extrañamente vacía por dentro. No había euforia ni celebración espontánea, solo un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos y la certeza absoluta de que algo fundamental había cambiado permanentemente en mí. Había ganado la batalla, sí, pero el precio emocional había sido altísimo. Había perdido para siempre la inocencia profesional, la confianza ciega en las instituciones corporativas y la ingenuidad peligrosa de creer que el trabajo duro era suficiente para ser valorada justamente. Recibí mi pago completo 3 semanas después de la firma. $15 millones.
Una cantidad obscena de dinero que nunca jamás había imaginado tener en mi vida. Mi cuenta bancaria modesta pasó de tener algunos miles de pesos a una cifra que me daba vértigo absoluto, solo de mirarla fijamente. Pero, honestamente y desde el fondo de mi corazón, el dinero no fue lo que más me importó al final. Fue el reconocimiento público. Fue ver mi nombre completo en los comunicados oficiales de prensa como creadora conceptual de Nexus Flow. Fue recibir cientos y cientos de mensajes de desarrolladores jóvenes, especialmente mujeres, diciéndome con emoción que mi historia les había dado esperanza real y fuerza para seguir adelante. La transacción millonaria entre TechVision y Venture Corp finalmente se cerró exitosamente. Ellos obtuvieron sus 135 millones restantes. La empresa sobrevivió financieramente, aunque con su reputación corporativa seriamente dañada para siempre. Ricardo Zamora fue despedido discretamente algunos meses después, sin ceremonia ni comunicado oficial. Los hermanos Villalobos tuvieron que vender forzosamente parte significativa de sus acciones personales para estabilizar las finanzas de la empresa. No sentí ni una pizca de lástima por ninguno de ellos. Jugaron sucio, jugaron con mi vida, y perdieron mucho más de lo que jamás ganaron. Si esta historia te ha tocado profundamente el alma, si te identificas con esta lucha contra la injusticia, suscríbete ahora a este canal, porque todos necesitamos estas historias para recordarnos que no estamos solos en estas batallas imposibles. Yo tomé una decisión importante y transformadora con ese dinero. Invertí una parte significativa en crear mi propia empresa de desarrollo de software, una donde los creadores son tratados como verdaderos socios valiosos, no como recursos humanos desechables. La llamé Equity Code. Contraté inmediatamente a varios de mis excompañeros de TechVision, que habían sido genuinamente solidarios conmigo durante todo el proceso doloroso. Implementamos contratos completamente transparentes, participación real en ganancias y protección legal sólida de propiedad intelectual para absolutamente todos los empleados sin excepciones. También destiné $2 millones completos a un fondo permanente de apoyo legal para desarrolladores y creadores que enfrentan situaciones similares a la mía. Muchas personas brillantes tienen razón absoluta en sus reclamos justos, pero no tienen los recursos económicos para pelear legalmente. Yo tuve la inmensa suerte de contar con Daniela, que me ayudó incluso cuando yo no podía pagarle adecuadamente. Pero no todos tienen esa suerte. Este fondo busca nivelar aunque sea un poco el campo de juego desigual. Han pasado 2 años completos desde todo esto. Equity Code está creciendo sólidamente bien. Tenemos proyectos importantes con clientes serios que valoran genuinamente nuestro enfoque ético diferente. Nexus Flow sigue siendo utilizado exitosamente por múltiples empresas grandes bajo la licencia oficial de Venture Corp, y cada vez que veo su nombre mencionado en algún artículo especializado de tecnología, siento una mezcla extraña de orgullo intenso y tristeza persistente. Orgullo porque fue mi creación original, mi visión hecha realidad. Tristeza porque tuve que pelear tan duramente para que reconocieran algo tan obvio y básico. Aprendí lecciones durísimas e inolvidables en este proceso brutal. Aprendí que los contratos legales importan muchísimo más de lo que ingenuamente pensamos. Aprendí que la lealtad corporativa es una ilusión peligrosa y que debemos protegernos siempre a nosotros mismos primero. Aprendí que el trabajo duro y la pasión no son suficientes si no sabemos defender inteligentemente lo que es nuestro por derecho. Aprendí que la justicia existe realmente, pero hay que perseguirla con inteligencia estratégica, paciencia infinita y mucha determinación inquebrantable. También aprendí algo hermoso, que no estamos solos en este mundo cruel. Durante toda esa batalla legal agotadora, recibí apoyo incondicional de personas que ni siquiera conocía personalmente. Desarrolladores que compartieron mi historia en sus redes sociales, abogados que me ofrecieron asesoría gratuita desinteresada, periodistas que investigaron profundamente y publicaron la verdad completa. Esa red humana de solidaridad fue tan importante como cualquier estrategia legal brillante. Me recordó constantemente que a pesar de toda la crueldad corporativa, todavía hay decencia humana genuina en este mundo. Si tú estás pasando por algo similar exactamente ahora mismo, si sientes que te están robando tu trabajo, tu creatividad o tu futuro, quiero que sepas esto con absoluta certeza. Documenta absolutamente todo. Lee cada palabra de tus contratos antes de firmar. Busca asesoría legal profesional,
antes de firmar cualquier cosa importante. No confíes ciegamente en las promesas verbales de nadie. Y, sobre todo, no tengas miedo paralizante de pelear por lo que es tuyo. Será difícil, será mental y emocionalmente agotador. Habrá momentos oscuros en que querrás rendirte completamente. Pero si tienes la razón de tu lado y la determinación férrea para seguir adelante, puedes ganar. Yo gané. No solo dinero, sino algo infinitamente más valioso. Mi dignidad profesional intacta, mi voz propia y la certeza absoluta de que nadie puede quitarte lo que realmente te pertenece si estás dispuesta a defenderlo con todo. TechVision intentó robarme 5 años de mi vida y la creación que salió directamente de mi mente. Fallaron miserablemente. Y su fracaso no solo me liberó a mí, sino que estableció un precedente legal importante que está ayudando a otros desarrolladores ahora mismo. Hoy miro hacia atrás y veo todo lo que pasé, todo lo que perdí temporalmente y todo lo que gané finalmente. Y puedo decir, con total honestidad y el corazón en la mano, que valió la pena absolutamente. No por el dinero millonario, no por la venganza satisfactoria, sino porque me demostré a mí misma que soy infinitamente más fuerte de lo que jamás imaginé, que puedo enfrentarme a gigantes corporativos despiadados y salir victoriosa, que mi voz importa realmente y que mi trabajo tiene valor innegable. Esta es mi historia completa, una historia real de traición corporativa, injusticia sistemática, resistencia personal y triunfo final. Una historia que espero sinceramente inspire a alguien más a no dejarse pisotear, a conocer profundamente sus derechos y a pelear por ellos con toda la fuerza que tenga dentro. Porque al final del día, lo único que realmente nos pertenece de verdad es lo que creamos con nuestras propias manos y nuestra propia mente. Y eso, absolutamente nadie debería poder quitárnoslo jamás. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te identificaste con algo de lo que conté, si sentiste la rabia, la impotencia o la satisfacción final junto conmigo, comparte este video con alguien que lo necesite escuchar. Suscríbete a este canal para más historias reales de personas comunes que se enfrentaron a la injusticia y no se rindieron jamás. Porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas y necesitan recordarnos constantemente que incluso en los momentos más oscuros y desesperanzadores, siempre hay una manera de luchar por lo que es correcto y justo.